Bueno, le alegra porque Monseñor Romero ha querido a este pueblo como muy poca gente le ha querido. Monseñor Romero, nosotros estábamos convencidos que murió por odio a la fe. El 23 de mayo de este año, el arzobispo Óscar Arnulfo Romero será proclamado beato como mártir de la Iglesia Universal. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Óscar Arnulfo Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980. Mientras oficiaba una misa en el Hospital La Divina Providencia de San Salvador. 9 años después, en 1989, la Iglesia Católica Salvadoreña inició la recopilación de sus escritos, homilías y diarios personales. En 1994, el Arzobispado de San Salvador comenzó una investigación con miras a promover su canonización. Eso consiste simplemente en pedir al obispo que acepte abrir la causa nombrando un tribunal que instruya en la diócesis, en esta primera etapa, la etapa diocesana, que instruya en la diócesis todo lo referente a Monseñor Óscar Romero en orden al martirio. Dentro del proceso de canonización, la Iglesia abrió en 1997 el proceso diocesano que consiste en nombrar a un postulador o especie de abogado que dirige la investigación sobre la vida y obra de Romero. También pidió al arzobispo la conformación de un tribunal que realizó los interrogatorios a los testigos. Eran más o menos 30, recuerdo, los testigos que presenté, para que se investigara de Monseñor Romero su vida sacerdotal, sus virtudes heroicas y además el testimonio de la fama de martirio con que murió, ¿verdad?
estableciendo también una comisión histórica para que elaborara un marco histórico dentro del cual se dio el martirio de Monseñor Romero. Y termina cuando se han ya interrogado todos los testigos, se hace un decreto de no culto, ¿verdad?, público, y entonces se cierra el proceso y ya se envía a Roma para que empiece la etapa de la propia beatificación frente a la Congregación para las Causas de los Santos. Tras completar la investigación, el postulador de la causa de Romero envió toda la información al Vaticano. Ahí comenzó una nueva etapa. Con satisfacción supimos que todo estaba completo. Entonces empezó la causa en Roma muy ágil hasta el año 2000. En el jubileo del 2000 el Papa Juan Pablo II incluyó a Monseñor Romero dentro de los testigos de la fe del siglo XX. En ese momento, después del evento en el Coliseo Romano, la causa fue llevada a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz sea con vosotros. Yo quiero unirme a esta oración. Esto hace la Iglesia. En medio de todas las complicaciones políticas, ella no hace política. Ella se acerca a la política para defender al hombre en su trascendencia y para decirle a todos los regímenes, sean totalitarios o democráticos, sean comunistas, socialistas o cualquier signo histórico, la Iglesia no profesa ningún sistema, porque a todos los sistemas les tiene que decir, lo importante es el hombre y su trascendencia, y hay que respetar esa trascendencia, esa unión del hombre con Dios, la cual hay que respetar bajo cualquier sistema de política. Estaba en las causas de los santos, pero la doctrina de la fe lo pide para revisar la ortodoxia y la ortopraxis de Monseñor Romero. Y en eso en ese estudio transcurrieron 5 años. En el 2005, entonces, ellos expresaron que Monseñor Romero era un obispo católico, que su doctrina era ortodoxa y que su ortopraxis era ortodoxa también, que todo estaba bien. Pero permaneció desde 2005, desde el 2005 entonces permaneció el proceso en la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Para ser santo, la Iglesia Católica ha establecido 2 caminos. Uno es haber logrado la santidad por acciones heroicas. Para ello se requiere haber comprobado la realización de por lo menos un milagro. Eso significa de que un cristiano ha vivido de tal manera su relación con Dios que ha sido una vida heroica de santidad, de renuncia, de sacrificio, de amor a Dios, de amor al prójimo, de entrega generosa. Pase adelante, ¿no? ¿Qué tal? El otro camino es el martirio. Esta es la vía que se siguió en el caso de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Cuando un fiel cristiano es asesinado por un tirano en odio a la fe o a otra virtud, ¿verdad?, de la fe, relacionada con la fe. Monseñor Romero, nosotros estábamos convencidos que murió por odio a la fe, y por eso propusimos la causa por la vía del martirio, porque fue asesinado.
Pero ser santo mediante el mandato de la Iglesia Católica no es fácil. Se debe seguir un proceso que puede durar siglos. La etapa de canonización lleva 4 momentos. El primero, ser declarado siervo de Dios. El segundo, venerable. El tercero, beato. Y el cuarto, santo. El 23 del mayo de este año, el arzobispo Óscar Ranulfo Romero será proclamado beato como mártir de la Iglesia Universal. La celebración tendrá lugar en El Salvador y será precedida por el cardenal Angelo Amato. Romero desde el cielo se ha convertido en el pastor bueno y beato que une hoy a todo el pueblo del Salvador, a quel pueblo por el cual él dio su propia vida. Ninguno, ni en el pasado, ni hoy, está excluido de su protección, de su benedicción, de su ayuda. Él quiere también desde el cielo que todo El Salvador camine por la vía de la justicia y de la paz. De un cuadro con la imagen de nuestro Monseñor Romero. ¿Cómo no reconocer que el martirio de Romero ha dado sentido y fuerza a tantas familias salvadoreñas que habían perdido familiares y amigos a lo largo de la guerra? Su recuerdo se ha vuelto inmediatamente al recuerdo de las otras víctimas, a los menos ilustres de la violencia. En los funerales del padre Rutilio Grande, Monseñor Romero se había inclinado, lleno de conmoción, para orar sobre el cuerpo de padre Rutilio Grande. Y todo proyecto político que no tenga en cuenta el pecado, la injusticia, el querer mantener la injusticia social, es querer mantener entronizado el pecado y echar aparte a Dios. Sin Dios no puede haber liberación, y donde hay pecado no puede estar Dios. Los proyectos que solamente se montan para mantener privilegios escandalosos no pueden ser de Dios. Monseñor Romero será declarado beato y en esta etapa, según la Iglesia, aún no puede ser objeto de peticiones por parte de los feligreses. La gente con su cariño va y le reza y le prende una candela y le ofrece un exvoto y le ofrece, ¿verdad? Nosotros sabemos que hasta ahorita no podríamos celebrar misas por intercesión de Monseñor Romero. A partir de la beatificación ya puede uno ir a la iglesia y decirle al párroco de la UCA, ¿verdad? A Chayma Tojeira, mire, quiero una intención en la misa, pedir por intercesión de Monseñor Romero la salud de mi mamá. Monseñor, pastor, amigo, hermano, que encendiste hogueras en los montes y los campos. Monseñor, la presencia de tu voz se hizo montaña, se hizo un río de voces silenciadas, se hizo un mar de brazos que reclaman lecho y pan y su alborada. Óscar, compañero, hijo del pueblo y pastor, con tu sangre has abonado. Monseñor Romero ha querido a este pueblo como muy poca gente le ha querido, sinceramente, ¿eh? Ni otros sacerdotes, desde luego no políticos, no, quererle. Y la gente le quiso
la gente entendió, y todavía le entiende, ¿no? Que le quiso mucho, aunque claro, van pasando el tiempo y la gente no está ya, muchos no le han visto, ¿verdad? Pero entendió que le quiso porque Monseñor Romero les dijo la verdad. Monseñor, profeta de mi pueblo, Monseñor, poeta de los pobres que ya juntan sus puños sobre la estrella que alumbra aquel futuro reino de Dios. Monseñor Romero defendía al pueblo en contra de los poderosos. Y lo último que quiero decir de por qué impactó, por qué la gente entendió que Monseñor Romero les amó. Porque por eso lo mataron. Y Monseñor Romero sabía que lo podían matar y a medida que se acercaba el tiempo era consciente de que lo podían matar. Y Monseñor Romero hasta el final se mantuvo sin moverse un milímetro de la dirección que había tomado de decir la verdad, de defender a los pobres y a las víctimas y de entregarse a lo que viniese, que fue el asesinato, ¿verdad? Con tu sangre has abonado el camino de la liberación. Monseñor Romero fue un personaje que se enfrentó al gobierno, a los políticos, al poder económico, militar y con una parte de la misma iglesia. Mi pueblo, Monseñor, poeta de los pobres que ya juntan sus puños. En 1996, el Papa Juan Pablo II vino a El Salvador por segunda vez y invitó a almorzar a los obispos del país, eso era normal. Y les preguntó el Papa, ¿verdad?, a los obispos presentes qué pensaban de Monseñor Romero, cómo sería, qué pensaban sobre su posible canonización. Y Monseñor, lo digo así porque así fue, ¿verdad?, y con respeto a los muertos, ¿verdad? Monseñor Marco René Rebelo dijo: Monseñor Romero ha sido responsable de 70.000 muertos, ¿verdad? Eso. ¿Por qué lo digo? La cara que acabas de poner, ¿verdad? Estas cosas no se dicen o no se saben. Esto está escrito, está dicho por Ricardo Urioste, no por mí, por Ricardo Urioste. Bueno, entonces, Monseñor Romero defendía al pueblo en contra de los poderosos. John Sobrino es un sacerdote jesuita que ha escrito mucho sobre el pensamiento de Romero. Él recuerda que con Monseñor conversó la primera vez en la misa que ofició tras el asesinato del padre Rutilio Grande. Y llegó Monseñor Romero en la misa y le saludé. Hubo la misa y después de misa, pues yo recuerdo muchas cosas, ¿no? Pero así las más importantes fue que en ese momento, en esa tarde, en esa noche y en esos primeros días, Monseñor Romero dio un gran cambio, que es lo que creo yo que le hizo. No que pasase de ser una mala persona, una buena, no, porque no fue mala persona, ni mucho menos. Y tenía amor a los pobres, pero de otra manera. Pero yo creo que Monseñor Romero, ante el amor que se veía allí de Rutilio, ante la inocencia que se veía de dos campesinos, un viejito y un niño que no tenían nada que ver con los problemas de Aguilares, ante ese amor, esa inocencia y esa sangre, cambió. Entró muy dentro y cambió. Maldito el hombre que ordena matar a los pobres. Dios es un Dios de vida y no de la muerte. Dios es un Dios de vida y no de la muerte. Maldito el hombre que niega al obrero sus derechos. El pobre es el hombre nuevo que hará nueva la tierra.
El padre Sobrino recuerda las acusaciones de la derecha contra Romero, que lo señalaban de ser manipulado por los jesuitas. La sangre tan dolorosamente derramada de este querido hermano, el padre Rutilio. Pero lo que yo quiero decir que fue al revés. Es cierto que al principio nosotros nos pusimos a su servicio, todos, desde Ellacuría hasta el último, digamos, ¿no? Pero poco a poco fuimos viendo que él es el que, bueno, tenía ese don, ¿verdad? Esa gracia de Dios de guiar al país, de guiar a la Iglesia, de guiarnos a nosotros. Y en 1985, 5 años después del asesinato, era rector de la UCA, el padre Ellacuría, yo estaba en la UCA, y la UCA le concedió un doctorado honoris causa. Yo recuerdo que a mí Ellacuría me pidió pues, decir las razones por las que le dábamos un doctorado, ¿no? en teología a Romero, pues eché ahí el discurso, pues bueno. Pero Ellacuría tuvo su propio discurso como rector y dijo, se ha dicho que la UCA ha manipulado a Monseñor Romero. He de decir aquí solemnemente que eso es falso. Y dice, la UCA, siempre que nos lo pidió, ayudamos a Monseñor. Y de eso estamos muy orgullosos, tanto por la persona que nos lo pidió, Monseñor Romero, como por las causas por las que nos pidió, pues para facilitar lo de los refugiados, para facilitar la verdad, etc. Pero tiene que quedar claro, y aquí a Ellacuría se le fue la elocuencia, que yo ahora de memoria no recuerdo todo, tiene que quedar claro quién era el profeta y quién era el seguidor, quién era el maestro y quién era el discípulo, quién era la voz y quién era el eco, con lo cual venía a decir, para la UCA ha sido un auténtico honor, y para otros, ¿verdad?, el poder haber servido, trabajado con Monseñor Romero y insistiendo en que el que tuvo la iniciativa fundamental fue él. Monseñor Romero es reconocido, respetado y amado incluso por representantes de iglesias que no pertenecen a la católica. En el marco del aniversario de su asesinato, miembros de la Iglesia Luterana realizaron una jornada de reflexión para conocer más sobre este gran personaje. Romero es un ejemplo a seguir como pastor, y no solamente para la Iglesia romana, sino para todas las iglesias. Por ejemplo, nosotros, la Iglesia Luterana, no solo respeta, sino que toma como ejemplar la pastoral profética de Monseñor Romero. Iluminó. Y ahora, gracias a Dios, hay un gran reconocimiento por parte del Papa. Ningún santo podemos... Este obispo guarda en su memoria la imagen del joven Romero cuando era sacerdote en la ciudad de San Miguel. Jamás imaginó que se convertiría en pastor y líder de un pueblo universal. Él fue mi pastor. Yo soy de San Miguel. Cuando niño, yo recibí de él las clases de catecismo en la Catedral de San Miguel. Entonces me confirmé por las clases que él me dio. Y un grupo de niños. La escuela dominical se daba a las 8 de la mañana. Recuerdo que debíamos al final de cada clase aprender un versículo bíblico que lo pide el catecismo, y lo aprendíamos. Él advertía que quien no se lo aprendía no iba a recibir dulces que daba, y además una entrada al cine, porque en San Miguel, detrás de la catedral, estaba el Teatro Nacional, creo que todavía está, pero allí se exhibían las películas. Ya a las 8 de la mañana había películas para los niños. Entonces todos tratábamos de aprender, pero siempre ya sabíamos que por alguna forma, por pena, no decíamos el versículo bíblico, siempre recibíamos los dulces
y la entrada al cine. Al que se prevé. Entonces él viene a reivindicar la justicia para todos los hombres y mujeres que han sufrido y han entregado su vida a causa del Evangelio. Si Romero murió en el momento de la consagración, me recuerda entonces aquella parte del Evangelio que nos dice: con Cristo morimos en la cruz, pero también con Cristo resucitamos. Yo creo que a Monseñor Romero se le puede definir como el Padre de la Misericordia. Un hombre que sabe acoger, que sabe orientar, que sabe indicar el camino de la vida. Eso. Pudo haber hecho denuncias muy duras, pudo haber hecho denuncias dolorosas quizás para muchos salvadoreños, pero por encima de todo, Monseñor Romero fue un padre misericordioso que buscó sanar a esta sociedad salvadoreña. Cuando la Iglesia predica la defensa de los derechos humanos, no se sitúa en una perspectiva política. Las conveniencias políticas que hoy defienden los derechos humanos, mañana pueden cambiar porque la política cambia. Pero la Iglesia, desde su estrella, desde su perspectiva trascendental, no cambiará nunca. Y aunque la dejen sola, ella sabe que está con Dios y que la trascendencia de Dios la ilumina, como iluminaba la claridad de Dios a Jerusalén para anunciar a todos: se acerca la gran liberación, levántate, brilla Jerusalén, porque llega tu luz.